Estamos de vuelta, amigos televidentes, con ustedes. Tenemos la presencia ya en los estudios de la ciudad de Quito al señor Galo Mora, director de Alianza País, del movimiento Alianza País, y también de Patricio Donoso, el arquitecto Patricio Donoso, analista político. Señores, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación y pasamos de lleno entonces a este debate que vamos a tener en relación a la consulta popular. El tema central de la consulta popular, sin duda, es la necesidad imperiosa de cambiar la justicia ecuatoriana. Y comienzo preguntándole a Galo Mora, si bien existe la intención a través de la consulta popular de tener una justicia mucho más eficaz, eficiente, oportuna, etcétera, etcétera, y transparente, evidentemente, ¿cuáles son los elementos que hay que considerar para cambiar esa justicia? Galo Mora, buenos días. Buenos días, buenos días. Yo creo que aquí hay que primero reconocer un elemento determinante de nuestra historia contemporánea. Se van a cumplir el próximo año 100 años del asesinato del general Alfaro. Desde aquella acusación fiscal de 1919, nunca ha existido justicia real en el país. Nunca se hizo justicia con los asesinos del crimen más execrable de la historia de la República. Si partimos de ese elemento, que no se pudo hacer justicia, o no se quiso hacer justicia, con el crimen más abominable, esa hoguera bárbara tipificada así, ¿cómo esperar que exista una verdadera administración de justicia para los seres humanos comunes, para la gente del barrio, para la gente de la calle? Creo que esta analogía que hago no es traída de los cabellos. Creo que además la gente del Ecuador, especialmente la gente más humilde, sabe que no puede confiar en una administración de justicia así. Entra con sospecha, con vacilación, con incertidumbre a cualquier juzgado. Yo hacía hace poco una comparación de un famoso personaje de una novela del escritor peruano Manuel Escorza que se llama Garabombo el Invisible. ¿Quién se convence? Es un indígena. Y se convence de que es invisible porque en ningún juzgado nadie le contesta el saludo, nadie lo regresa a ver. Yo creo que ese es el estado de cosas que se viven y por ello es necesaria una absoluta y profunda transformación en la administración de justicia, hecho que no ha sido posible lograr hasta ahora. Señor director de País, Galo Mora, mientras el arquitecto Patricio Donoso ya se instala en el estudio, quiero hacerle que tengamos algunas precisiones. Es verdad que la justicia no ha funcionado en el país, y lo que usted ha mencionado ha sido de forma recurrente, pero planteemos entonces los orígenes de la ineficacia de la justicia, porque para poder cambiar algo, de algo negativo a algo positivo, tenemos que saber de dónde partimos. Pero más allá del diagnóstico de carácter general, que todos coincidimos, y todos coincidimos también en la intención de querer cambiar, ¿qué es lo que tenemos que corregir fundamentalmente para que esto funcione? Galo Mora. Bueno, tenemos que corregir primero la probidad de jueces, la celeridad en ese trabajo fundamental de la administración de la justicia. Es decir, aquí no podemos seguir en el marasmo, continuar con una administración lenta, ciega, obtusa, y que además es la que ha permitido a través de ejercicios malhadados el que la caducidad preventiva, las medidas sustitutivas existan, algo que se ha querido endilgar al gobierno del compañero presidente Rafael Correa y que en realidad viene de mucho más atrás. Aquí hay que reconocer la naturaleza de la privación de la justicia. Aquí no se trata de meter mano a la justicia, lo que se trata es de arreglar situaciones que vienen desde antaño, postradas y entregadas en manos perversas que, cuando fue necesario, incluso rodearon el Palacio Nacional de Justicia con tanquetas y tanques de guerra. Ok, gracias, señor Mora. No sé si ya tengamos habilitados los micrófonos para Patricio Donoso, todavía no. Bueno, entonces que se apuren poniéndole el micrófono, por favor. Sigamos entonces con Galo Mora. Probidad de los jueces, celeridad de los juicios, y no se trata de meter la mano. Entonces, Galo Mora, ¿cómo poder garantizar esa probidad de los jueces? Porque aquí el tema de probidad no solo pasa por el tema moral,
sino también pasa de que aquellos funcionarios u operadores de justicia cumplan con los perfiles de cada uno de los cargos de esa operación de justicia. Por otro lado, el tema de la celeridad tiene que ver con el código, con el sistema procesal, y el tercer elemento que usted mencionó, dice, no se trata de meter la mano a la justicia, pero tradicionalmente en la justicia ha habido interferencia del Ejecutivo y de poderes del Estado y de poderes fácticos también. ¿Cómo blindar entonces esa independencia y esa autonomía a la justicia de aquí en adelante? Bueno, yo creo que primero, la probidad es muy factible, muy viable, porque podemos confiar, hay muchísimas personas ligadas al derecho, que han sentado jurisprudencia, que trabajan a nivel privado incluso, y que quizá no han querido intervenir precisamente por la naturaleza perversa en la que se ha desarrollado un sistema oprobioso de justicia. Pero obviamente que en el Ecuador existen muchas más personas buenas que aquellas que han perjudicado a la historia republicana, a la historia contemporánea, a través de sus vicios y de sus corruptelas. Es un tema de la probidad. En el tema de la celeridad, sin duda alguna, dotar a la Administración de Justicia, al Consejo Nacional de la Judicatura, de mejores condiciones, y que éstas sean aprovechadas además, que no se les deje en el marasmo absoluto. Y tercero, finalmente hay un elemento que es clave. Esa misma probidad individual, personal, puede blindar y que ningún juez que se considere a sí mismo como un ser libre puede aceptar presiones de ninguna naturaleza en el tema político. Es decir, también depende de la capacidad individual. Aquí nosotros sabemos que estamos aceptando un desafío o provocando un desafío extraordinario para el gobierno, porque evidentemente mañana se nos dirá, esto es culpa del gobierno del presidente Correa. Yo creo que aquí aceptamos el desafío y no hay que olvidar quién lo planteó. Lo planteó que la derecha, basada en que nadie les iba a contestar. Pero nosotros hemos aceptado el reto porque escuchar el clamor ciudadano, ese clamor popular de la ciudadanía en temas de seguridad o de inseguridad y en temas de justicia, es obviamente razón para que un gobierno democrático, revolucionario y sensible pueda tener su quehacer político. Gracias, Galo Mora. Vamos ahora a donde Patricio Donoso, quien ya ahora sí ya está instalado en los estudios de Primera Hora en CN+. Probidad, celeridad y blindaje para garantizar la independencia. Y Galo Mora va más allá, dice la única manera, o no dice la única manera, pero dice una de las maneras fundamentales del sistema de justicia es de que el ser humano llamado juez se respete a sí mismo y no permita esa interferencia. Patricio Donoso, ¿cómo cambiar la justicia? Para aquello tenemos que partir de cuáles son los errores de la justicia ecuatoriana. Bienvenido, Patricio Donoso. Gracias, Carlos. Buenos días. Debo anotar, por respeto a ti y a este programa, que estuve con anticipación, y ya lo está sintiendo con la cabeza, porque así es, previamente, de tal manera que la colocación esta del micrófono retardó un poco la entrada a mí al aire, pero estuve puntualmente, eso quiero señalártelo, Carlos. Es un gusto, Galo, participar contigo en esta tertulia. Yo soy de aquellos que cree, Carlos, de opinión pública, que debe la justicia cambiar para bien. No es posible que se haya controlado pretéritamente a la justicia, y tampoco es posible que ahora se pretenda hacerlo. Tú me conoces, Carlos, y sabes mi forma de pensar. Yo soy consciente de que se requiere un Estado regulador, más no controlador. Yo no soy partidario de que el Estado, de que una función, en este caso la función ejecutiva, pretenda controlarlo todo. Por eso es que me preocupa esta consulta popular, porque eventualmente se van a controlar temas inherentes a la justicia, temas inherentes a los medios de comunicación, en gran medida a la banca también, de tal manera que hay que pensar bien en las respuestas que a las preguntas vamos a dar. Sin embargo, tú sabes, Carlos, lo propio Galo y la opinión pública, lamentablemente el tiempo es corto, las 6 semanas, y la gente no va a leer mayormente el contenido de las preguntas, peor todavía de los anexos, inmersos sobre todo en las primeras 5. De tal manera que yo sí invito a la ciudadanía a decirle al presidente Correa, que tiene pleno derecho a consultarnos, decirle esta vez no, porque esta consulta no va a servir para resolver los problemas en el tema de la caducidad,
en el tema de la justicia, sigue habiendo violencia y no se va a arreglar por ahí. Yo soy de los que creo que tiene que arreglarse la justicia con actos democráticos, sin meterle las manos a la justicia, como eventualmente en un momento dado lo dijo el propio presidente. Precisiones, Patricio Donoso. Tú dices que hay que resolverlo de forma democrática y hablas de que eres partidario de un Estado regulador más no controlador. En ese sentido, Patricio Donoso, si la justicia tradicionalmente no ha funcionado en el país, y esto no es de ahora, esto ha sido siempre, la historia republicana del Ecuador nos da a conocer que la justicia no ha funcionado, es momento de cambiar. El tema es quién ha tenido liderazgo para poder cambiar, y por otro lado, si el presidente de la República ha asumido ese liderazgo, no hace bien en plantearse